El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Pues gracias por estar con nosotros en nuestro programa de El Reino de la Divina Voluntad. Está conmigo en su programa el doctor Tomasini. Sí, buenos días, ¿cómo estás? Amigos, buenos. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Y hablábamos hace también algunos días y ocasiones. Siempre le digo al doctor, es que no conocemos a Dios. Realmente no sabemos quién es Dios. Y cuando hablamos del Dios uno y trino, también nos hacemos muchas bolas. De este misterio extraordinario de la Santísima Trinidad, un solo Dios en tres personas distintas. Misterio en el que San Agustín trató de incursionar, también Santo Tomás de Aquino, y donde Dios les hizo ver que pues era más fácil que echaran el mar en un hoyito a que comprendieran la Trinidad, inmenso misterio. La verdad es que cada vez que quiero saber más de Jesús me doy cuenta que no sé nada de Él, que no sé quién es, que quisiera entenderlo mejor, saber qué siente, qué piensa, a dónde va, porque más allá de su realidad divina, tiene una realidad de una relación conmigo, como con cada persona. Uh-huh. Y en esa relación que cada uno de nosotros tiene con Jesucristo, con Dios Padre o con Dios Espíritu Santo, pues es donde más podemos acercarnos a ellos y conocerles más. Pero me topo con que no sabemos nada de Dios, doctor, y me gustaría que a la luz de esta divina voluntad pudiéramos conocer más a ese Dios maravilloso que dio su vida por nosotros y que tiene un proyecto perfecto de divinizarnos, haciéndonos realizar su propia vida en nosotros. Uh-huh. Así es. Entonces eso es un poquito lo que quisiera yo preguntarle. ¿Conocemos realmente a Dios? ¿Cómo podemos conocerlo? Bueno, realmente el misterio de la Trinidad y el misterio de Dios es insondable, ¿no? Yo pienso que nunca vamos a poder captarlo en totalidad, pero en la actualidad tenemos ya muchas lucecitas que nos ha ido dando Jesús y podemos medio profundizar un poco en este misterio, cuando menos el saber cómo son, qué es esto de la Trinidad, cómo actúa entre ellas, ¿no? Teológicamente hay un solo Dios verdadero en tres personas distintas. No son iguales, son personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En alguna revelación, sobre todo de María Valtorta, nos habla de que el Dios único, el Dios verdadero, es el que le da vida o genera al ser de las tres divinas personas. O sea, aquí tenemos que entender que este Dios tiene que actuar, tiene que llevar a cabo todo lo que Él es. Su idea es manifestarse, su idea es amar porque es amor, y junto con ese amar quiere recibir. Pero por ser acto único, por ser un Dios, un ser perfecto, no puede tener sucesión de actos. Creo que eso se entiende. Tiene que ser en un solo acto donde Él saque todo lo que Él quiere. Híjole, ¿quién es? ¿Sí se entiende? Sí, ¿quién es? Todo lo que Él es, todo lo que Él quiere, todo lo que Él necesita, todo lo que Él anhela, tiene que salir en un solo acto. ¿Quiere decir que Él ya hizo todo lo que quería hacer? En su primer acto, sí. No necesito hacer ni una sucesión de actos, ni paso 1, paso 2, paso 3, no. procedimiento 1, procedimiento 2. Ni hay intención de una acción y desarrollo de esa acción. Ni corrección, no hay nada. Ni cambio. O sea, nada. Todo sale en un solo acto. Es interesantísimo. Por eso, porque este es el acto único de Dios, o sea, sí. Entonces, ¿qué necesita este Dios para poder llevar a cabo aquello? Porque necesita por lo menos 2 actos, por lo menos. ¿Por qué 2 actos? Porque necesita amar y ser amado.
Qué interesante. Necesita manifestarse y necesita quien lo reconozca en esa manifestación y lo alabe y lo bendiga por todo lo que Él es. Y alguien que lo disfrute. Porque ¿de qué le serviría a Dios manifestarse si no hay nadie que lo reciba? No podía ser un Dios solo. ¿No? Era imposible. Uh-huh. Es lo único que quizá tenga de imposible. ¿Ser un Dios solo? Para Dios totalmente. O sea, no podría. Por eso es que es una necesidad. Ay, qué hermoso. Una necesidad de naturaleza. Que nos hemos acostumbrado a que Dios no tiene necesidades. Pero no tiene necesidades de tipo de carenciales, en que requiera de otro ser para solucionarlo, sino que Él mismo se lo puede solucionar. Ahí está la clave, ¿no? Entonces Dios quiere manifestarse, quiere sacar todo lo que Él es, quiere que alguien lo vea, lo disfrute y que lo tome como propio y le corresponda en amor. Por eso dije que cuando menos son 2 actos. Entonces, El de venida. así es. No tiene más que uno. Por lo tanto, ahora, este Dios, en su sabiduría, planea cómo lograrlo. Cuando Él se dé todo en una persona, esa persona tendrá un acto. Porque está recibiendo todo el ser divino. Se convierte en ya no es potencia. Es acto puro. Así La es. persona se convertiría en un acto puro. Así es, el acto puro de todo lo que es Dios. Wow. Ahora, ese acto puro, esa persona tiene un solo acto, porque está recibiendo lo mismo que Dios tiene tiene. Dios. Por participación, pero lo está recibiendo. Así es. Entonces, la divinidad le da el ser a las 3 divinas personas. En la misma revelación nos dice Jesús que las 3 divinas personas son iguales, casi iguales, ¿sí? En potencia, en sabiduría, en inteligencia, todos los atributos, pero no son la misma persona. Por tanto, no son tan iguales. Por eso no son iguales. El Padre, al Padre genera al Hijo. Engendra. Sí, no, genera. ¿Genera? ¿Es la palabra correcta? Sí, porque en generar es producir de sí mismo. Porque dicen en el credo, engendrado, no creado. Por eso, espérame, ahorita vamos a la divinidad. Okay. Entonces el Padre genera al Hijo y al Hijo le da todo lo suyo, toda su potencia, todo su ser, menos su paternidad. Oh. El Padre sigue siendo Padre y el Hijo ahora no es Padre, es Hijo. Por lo tanto, ya hay diferencia. Uno es Padre, el otro es Hijo. Uno da, uno genera, el otro no genera. Ah, qué interesante. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, ¿qué le dio el Padre al Hijo? Le dio todo su ser y todo lo que esa divinidad quiere tener, quiere manifestarse, ¿sí? Quiere manifestarse, quiere ser recibido, quiere ser amado desde fuera, no dentro. ¿Sí se entiende? Sí, claro. Y para eso el Padre, por la sabiduría divina, sabe que se necesita una dextra de Dios, que se necesita un lugar donde se manifieste y que necesita criaturas capaces de entenderlo, de comprenderlo, no es lo mismo entenderlo, comprenderlo y retribuirle en amor. Entonces todo eso se lo da el Padre al Hijo en el momento de la generación. El Padre ya es acto puro. Ahí es donde se hace uso de su único acto. Ahora el Hijo tiene un solo acto también. Es un acto eterno, ¿sí? Un acto que no tuvo principio. Un acto que no tiene fin, pero que no tiene sucesión. Sí, la sucesión se da de ese acto.
La sucesión son lo que nosotros vemos como sucesión de actos, Sí. son los efectos En el tiempo. del acto único. Bueno, ahora el Hijo, segunda persona de la Trinidad, que ya dijimos que no es exactamente igual, sino que es Hijo, es el encargado de corresponderle al Padre. ¿Y cómo le corresponde? ¿Cómo puede corresponder la segunda persona al Padre? Tiene todo lo del Padre, le tiene que dar lo mismo, pero todo el plan de Dios de manifestarse, de tener una criatura que lo reciba, que lo entienda, que lo comprenda y le retribuya, lo tiene que llevar a cabo el Hijo para poder corresponder y decirle, Padre, aquí está lo que tú querías, aquí está hecho. ¿Se entiende? O sea, lo que tú me diste te lo regreso. Pero hecho. Ya realizado. Okay. Ya realizado. Okay. Porque si no, le regresaría lo mismo Sí. y entonces se convertiría como en un juego de pelota. Sí. O sea, te mando la pelota, me regresas la Lo que pelota. le regresa el Hijo al Padre es la retribución que el Padre se merece a través del Hijo. Primero, todo lo que el Padre quiere que haga el Hijo. Ok. Todo lo que el Padre quería de manifestarse, el Hijo lo tiene que hacer, tiene que manifestar lo que el Padre es. Ok. Tiene que poner a una criatura capaz de entenderlo, de comprenderlo, de admirarlo, de recibir todo lo que el Padre es en toda la creación y retribuirle en amor. Y en ese conjunto estamos nosotros. Sí, o sea que el Hijo por sí mismo le da la total y completa retribución a Dios. De todo. Al Padre. Así es. Y ese es el movimiento de retribución del Hijo. Y vamos nada más a entenderlo. Él es el que lleva a cabo la obra del Padre. Es el La ejecutor. creación. Sí. El Padre crea con la palabra, pero la palabra es el fiat y el fiat es es la segunda persona, o sea, de la Trinidad, es la palabra de Dios. ¿Sí? Segunda persona de la Trinidad. Y bueno, nada más San Juan, ¿qué nos dice San Juan en el prólogo? La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Sí? Sí. Y todo fue hecho por la palabra, o sea, nada se hizo sin Él. Y San Pablo nos lo confirma, hablando de Jesús, diciéndonos que Él es el primogénito de toda la creación. Y que por Él fueron hechas todas las cosas. Todas las cosas, por Él, para Él y en Él. No, impresionante. ¿Sí? Dentro de todo lo que el Verbo tiene que hacer para corresponderle al Padre está la creación y el primer ser capaz de recibir todo lo que Dios es y poderle pagar. Y el único que podía hacerlo era Él, pero fuera de la Trinidad. En ese adextra. Por lo tanto, ahora tiene que tomar carne. No es tomar una humanidad como la que había, sino hacer su propia humanidad y ponerla ya como hecha. Y a través de todo eso, ahora se lo da al Padre. Pero había un problema. El Padre quería más de esos. Quería muchos seres iguales a esa humanidad que ya tenía pensada el Padre. Tenía muchos que esos somos nosotros. Por lo tanto, somos, en la mente de Dios somos eternos. Y la vida que Dios quería que viviéramos era una vida divina. Por lo tanto, éramos incapaces de vivirla, puesto que somos seres creados. El único que la podía vivir era la humanidad del Verbo, que es la que se va a llamar Jesús en la tierra. Sí. Era la única capaz de vivirlo. Por lo tanto, la única manera de que ahora las otras criaturas tuvieran vida divina es teniendo a ese Jesús en nosotros. Y eso lo hace Jesús, lo hace el Verbo eterno desde toda la eternidad. Hay una frase en San Pablo que es muy curiosa, que dice que fuimos creados para ejercitarnos en obras buenas creadas desde toda la eternidad. ¿Qué dijo?
¿Qué dijo? ¿Qué dijo? O sea, que todo lo que tenemos que hacer, que todos nuestros actos, de alguna manera ya están. Y porque fueron creados. Y que están desde toda la eternidad. Y la pregunta es, ¿y quién los hizo? Jesucristo. El Verbo eterno, desde su humanidad, que ya estaba en aquel momento, ya estaba todo y vive nuestra vida. Todo lo que necesitamos hacer, ahí está puesto. Esto habría que aclararlo porque se confunde con que hizo los actos que nosotros tenemos que hacer, y no es así, sino nos dio el impulso divino para llevar a cabo cada acto. Y todo eso se lo entrega al Padre, ahora sí hecho. En ese momento, o sea, desde toda la eternidad, el Padre quedó satisfecho de toda su obra. No le falta absolutamente nada. Porque el Verbo hizo todo lo que se necesitaba. El Verbo hizo todo y se lo entregó al Padre. Bueno, ahora, ya está aquello y ahora el Verbo tiene que llevarlo a cabo. ¿Cómo lo lleva a cabo? Pues a través de lo que Él hizo y de lo que nosotros seamos capaces de hacer haciendo la voluntad de Dios. Nos dice el Génesis que en el principio Dios creó la materia y que el Espíritu Santo aleteaba sobre la materia, sobre el caos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que aleteaba? No me lo tomé mal, pero ¿qué significa? Aleteaba. No, ¿qué significa? ¿No? Bueno, que se movía en aquel caos que había de la materia sola. Sí. El Espíritu Santo aleteaba, estaba ahí coadyuvando a la obra, porque el Espíritu Santo es el que se encarga de comunicar. O sea, vamos a regresarnos. El Hijo le retribuye al Padre. Muy bien. ¿Pero cómo le retribuye? Haciéndolo. A través del Espíritu Santo, que es la tercera persona. En ese movimiento del Padre dando y el Hijo retribuyendo, es la tercera persona, que tiene el mismo ser, todo igual a ellos, pero es distinto, o sea, es Espíritu Santo, distinta obra, sí, porque es el que va a comunicar todo lo que el Verbo hizo. Ojo con eso, la comunicación de lo que el Verbo hizo en el adextra, ese es el trabajo del Espíritu Santo, porque el Verbo ya lo vivió. Interesantísimo. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo es comunicar, que comunica todo lo que el Verbo hizo ahí para corresponder al Padre. Comunicaría la divinidad de Jesucristo a los hombres. Comunicaría a Jesucristo a todos los hombres. A todos los hombres, para que todos los hombres pudiéramos ser iguales que Jesucristo. Entonces, que eso es lo que Jesús nos dice en la última cena. Sí, pero le quiero hacer tu pregunta. Sí, dígame eso de la última cena, porque si no parece que lo interrumpí y le quiero preguntar otra cosa. Sí. Por eso, en la última cena Jesús lo dice, yo en ellos, tú en mí, diciéndole al Padre, para que ellos sean uno con nosotros como tú y yo somos uno. Y hay dos cosas. Para empezar, a decir el Paraclitos, o sea, Él les recordará todo lo que les he dicho, y se queda corta la palabra, porque yo les recordará todo lo que yo soy. Bueno, es que lo dice, los conducirá hasta la verdad plena. Interesantísimo. ¿Sí? Y dice, no hablará de lo suyo. Cosa curiosa. Sí, súper interesante. ¿Qué dice? ¿Qué dijo? ¿O qué dijo? ¿Qué dijo? No hablará de lo suyo. ¿Qué está diciendo? ¿De quién va a hablar entonces? Bueno, lo dice, hablará de lo mío. Y digo mío porque todo lo del Padre es mío. Entonces ya tenemos perfectamente enmarcado a esta Trinidad con una salvedad. En esta revelación que nos hace Jesús, no nos dice cómo apareció el Padre. Ese es un gran enigma. No, es que es la misma divinidad tomando la figura de Padre. Por eso el Padre es el centro, el dador, el todo, porque es la divinidad que toma
la figura del Padre, y desde ahí empieza el movimiento de generar. Interesantísimo. Hay algo más que le quiero preguntar, pero del Espíritu Santo. Ahorita regresamos a lo del Padre. Nosotros decimos que el Espíritu Santo es el dador de la vida. Uh-huh. ¿Ok? Es principio de vida. Uh-huh. Y ahora me queda claro por qué. Porque si comunica a Jesús, uh-huh, y todo lo que Jesús es, y Jesús es camino, verdad y vida, es principio de vida. Claro. Esa es la razón. Y de vida no nada más material, sino sobre todo de vida espiritual. De vida sobrenatural. Porque en el momento que el hombre, aún vivo, pero si no tiene todo este influjo, está muerto, espiritualmente está muerto. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿ya? Sí, interesantísimo. O sea, entonces ahora el Espíritu Santo no tiene nada propio. Lo único propio que tiene es su acción de ir a comunicar todo lo que el Hijo hizo. Pero resulta que Dios en la eternidad sabe que el hombre se va a salir, sabe que el hombre no va a poder recibir todo aquello. Entonces se necesita un reparador. Y entonces dice Jesús en Luisa, dice, sabiendo esto, se necesitaba otra persona que llevara a cabo el rehacer la vida que el Verbo había hecho desde toda la eternidad. El hombre la había malogrado. Entonces ahora, como él ya no tiene acción, ya no tiene acto, se necesitaba otra persona. Y esa persona es su propia humanidad, donde se comunica todo el Verbo para venir y es el que lleva a cabo el rehacer la vida de todos aquí. Ese sería el vehículo a través del cual Jesús cumple la voluntad del Padre. Uh-huh. O sea, su propia humanidad. Bueno, la cumple en la creación, en la manifestación de lo que Dios es, y la cumple en tomar carne para venir a reinar, y luego la cumple viviendo la vida de todos, y ahora la tiene que cumplir en su humanidad rehaciendo la vida de todos. A eso viene Jesús. Jesús viene a restituir el reino, que esa es la parte principal, y a ¿cómo se llama? A redimirnos, o sea, a salvarnos. Sí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces el Espíritu Santo, esta tercera persona, es la que tiene el encargo de comunicar la vida, que es la vida divina de Jesús. En nosotros. En nosotros. Por lo tanto, ya tenemos una idea un poquito más clara de lo que es Dios. ¿Es la conciencia de Dios, el Espíritu Santo? ¿Conciencia de Dios? Sí. No. Dios tiene conciencia. ¿Será? Sí, pero no estoy hablando de conciencia de que te diga del bien y del mal. Estoy hablando de conciencia como la parte totalitaria de la facultad intelectual de Dios. No, la parte intelectual de Dios está en el Dios único. Sí. Pero ¿dónde lo ubicamos? Dios tiene inteligencia, ¿no es así? Sí. Ok, es un ser intelectual. Así también, es. O sea, es un ser espiritual, sí, mientras no veamos al Hijo. O sea, pero el Espíritu Santo recibe esa inteligencia por participación. No, porque es el mismo. Por eso, sí. Pero es el Padre, que es el mismo Dios, sí, tomando el ser de Padre, se lo comunica al Hijo. El Hijo es inteligente y todo, sí, por esa comunicación en el generar. Y le comunica todo lo que Dios es: omnipotencia, omnividencia, omnisapiencia, todos los ovnis, menos ovnis, menos los objetos no voladores no identificados. Entonces le comunica todo eso, y luego el Hijo, al momento de retribuir, el Espíritu Santo toma toda esa plenitud de vida divina que tienen ellos y se convierte. Estamos hablando como si esto hubiera sucedido en el tiempo, y esto es simultáneo. Entendemos, es una forma de hablar. Entonces el Espíritu Santo toma todo aquello, y ahora Él tiene exactamente lo mismo. Por lo tanto, no puede ser algo del Padre.
sino es consecuencia de la comunicación Entre el padre y el de hijo. padre e hijo. ¿Sí se entiende? Sí, de hecho, las palabras de Jesús ahora que dice, les conviene que yo me vaya. Ujú. O sea, ¿por qué tiene que irse Él para que se comunique el Espíritu Santo? Porque Él es el encargado de comunicar. Ahora se ve más claro. Así es. Y algo que es curiosísimo, también dice Jesús, que si Él tuviera que cambiarnos por medio de la palabra, se tardaría 100 años. Y que si leyéramos todos los libros que hablan de Él, que han existido y que existirán, no lograríamos ni la mitad de lo que se lograría si nos ponemos un minuto en presencia del Espíritu Santo y que sea Él el que nos comunique. Claro, nos está comunicando la vida. La Virgen en algún mensaje ha dicho, una revelación privada, ha dicho, el que tiene al Espíritu Santo lo tiene todo. Claro, tiene a los dos. Pues tiene al Padre y al Hijo. Así es. Por eso Tiene al Padre todo. y al Hijo. Tiene todo. Entonces, el ejemplo más fácil de entender es una pareja humana que tiene un hijo. En el momento que el hombre se da a la mujer, que la mujer lo recibe, la mujer tiene que corresponderle al hombre. Es el Padre Divino, dándose todo a la segunda persona de la Trinidad, y aquí es el hombre dándose todo a la mujer. El Hijo, el Espíritu, o sea, la segunda persona, tiene que llevar a cabo todo el proceso de hacer aquello para entregarlo nuevamente como correspondencia. La mujer toma lo que el hombre le da, lo mete en proceso. Sí, en ese proceso ¿sí? de gestación. Lo termina y se lo entrega, pero se lo entrega como a un bebé. Es una preciosidad. Y ese bebé es la concreción del amor del hombre con el amor de la mujer, con ese entendimiento, y es donde los dos se vuelven una sola carne. No es en el acto sexual, Claro. sino es en el Hijo, son una sola carne, porque ese Hijo no tiene nada de propio. Lo recibió todo. Mitad es de papá y mitad es de mamá. Y recibió completo al papá y completa a la mamá. Y ahora él tiene que llevar a cabo su acción. Aquí en el hombre, bueno, él llevará su vida. En Dios, el Espíritu Santo, que es el producto de estos dos movimientos, no puede llevar a cabo su vida propia. Tiene que ser la vida de los dos, porque es un solo Dios. Y ahí terminan los actos de la divinidad. La divinidad no tiene más actos. No los necesita. Ya todo está hecho, todo está planeado, todo está cumplido. Y por eso es que ahora el hombre tiene que corresponderle no al Padre, sino al Hijo. Sí, porque el Hijo es la ejecución de todo. El Hijo le correspondió al Padre, pero el Hijo es el que está insatisfecho porque no se le ha correspondido. Entonces, toda la correspondencia del ser humano tiene que ir hacia el Hijo, hacia Jesús, para que junto con Él después podamos ir al Padre. Entonces ahora sí se ve porque sufre el Hijo, porque no está restituido, ¿ok? Y también sufre el Padre porque el Hijo no ha estado restituido. Y el Espíritu Pero Santo... el Padre está completo. Sí, el Padre está completo porque tuvo un Hijo, que se entienda, un verdadero Hijo, Que con le dio mayúsculas, todo. que le dio todo y no se lo escatimó. Y le dio la vida nuestra. Y además le pagó con nuestra vida. Así es. O sea, le dio todo. Ese Hijo, por eso es el primogénito, no es cualquier cosita. Así es. Y por eso fueron por Él hechas todas las cosas. Uh-huh. Entonces, y en Él somos vida. sí, en él somos hijos con el Hijo. O sea, grandísimo. O sea, realmente el que no está retribuido es el Hijo y por tanto también el Espíritu Santo, porque es el que comunica todo. Así es. El Espíritu Santo, su retribución va a ser cuando el hombre acepte el regalo. Porque es un regalo, es un don. Okay. Entonces, no hay que hacer otra cosa más que decirle, sí, ven y dámelo. Ahora, ya con esto, se lo voy a dar a Jesús. Ahora, todo lo que el Espíritu Santo ha hecho está prácticamente sin uso. Los sacramentos
se le ha hecho un verdadero hurto al Espíritu Santo que nos ha ido comunicando. Tenemos que reparar al Espíritu Santo, al santificador, por supuesto, pero todo eso tiene que retribuirle a Jesús. En la medida que nosotros le retribuyamos a Jesús, en esa medida el Espíritu Santo también está retribuido. Así es, y lo podemos hacer, o sea, directo, pero entender que toda esa retribución tendrá que terminar en el Padre para que los escritos de San Pablo tengan efecto. Al final, Dios era todo en todos. Entonces, al a veces final, se entiende. cuando Jesús haya asumido todo, no es asumido, cuando Jesús haya, no me acuerdo, puesto todo en sí, Él mismo se pondrá en el Padre para que ahora Dios sea todo en todos. Cuando Jesús dice en la cruz, todo está cumplido, se refiere a esto. Así es. Toda esa parte segunda de esa vivir nuevamente la vida de todos para rehacerla, ahí está cumplida. Pero está cumplida esa por Él. En Él. Pero Él está como Dios, sabe el futuro. Y también Él sería muy triste que no fuera retribuido en la totalidad. Así es. Entonces, cuando dice todo está cumplido, se refiere, y eso es una gran esperanza, a que no solamente en Él, sino también en nosotros. Uh-huh. Aunque no sea en el tiempo, en ese momento. O sea, Y sus ahora- palabras son grandísimas. Y ahora se entiende lo que dice San Pablo. Tenemos que completar en nosotros lo que le faltó A la pasión, de Cristo. Y ahora entiendo el catecismo de la Iglesia Católica, donde dice que tenemos que cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús. Extraordinario. Extraordinario. ¿Quién es Dios? Entonces, esta es una idea así muy... Es pobre, porque muy pobre. lo que es Dios jamás lo Así conoceremos, es. ¿verdad? Pero como que ya penetramos un poquito más. O sea, ya no es el misterio insondable de la Trinidad, ya más o menos tenemos una idea. Y todo esto por revelación, no es por ¿cómo se llama? Por conocimiento razonamiento. infuso. No. Así que bueno, pues esto es como el punto, como para decir, bueno, ya sé quién es Dios. Ya sé más o menos lo que Dios es. ¿Y qué quiere? Ahora, ¿y qué quiere? Ahora, faltaría poner qué tipo de atributos, qué es cada atributo, en fin, pero eso ya es secundario. Y si entiendo esto, ya como por último, voy a entender qué quiere Dios que hagamos ahorita en reparación a todo el mal que se está llevando a cabo. ¿Qué querrá? O sea, nada más una reunión de oración. No. ¿Querrá que se reúnan, no sé, 1,000, 2,000, 1,000,000 de Aves Marías, de Padres Nuestros? No. No. ¿Querrá que se hagan no sé cuántos rosarios y comuniones y misas? No. No. O sea, no está de más. Sí, no está mal. No está de está más. mal, y es animar a todos y motivar a todos a esto, ¿no? Pero no es la retribución total. No, La retribución total es cuando el hombre acepte lo que Dios le está ofreciendo y lo lleve a cabo, porque en ese momento se verá retribuido en totalidad. Muy bien, doctor. Se nos acabó el tiempo. Bueno, pues espero que haya más o menos quedado. Y si no, pues preguntas, ya saben. Nada más anuncio dónde son las preguntas, por favor. Las preguntas, o sea, las vamos a contestar en el programa de Verdades Divinas en YouTube, en el canal Tercer Fiat. Sí, para que lo busquen. Entonces, ¿no? entrando en YouTube, ponen Tercer Fiat y ahí ponen Verdades Divinas, y en esos programas es donde vamos a hacerlo. Lleven sus preguntas, incluso de estos programas, y que las pongan ahí, Así y es. que les contesten, O doctor. nos pueden escribir directamente a los correos de Tercer Fiat o a mi correo personal de saltom@gmail.com, y ahí se los Sí, porque lo lleva al programa y a lo mejor puede Así contestar es. ahí. Pues sí, para que seamos una sola voz, ¿verdad? Claro. No dividirnos y desgastarnos. No dividirnos. El Saltom es con H, TH. Muy bien, muchas gracias, doctor. Hasta la próxima. Hasta la Gracias, próxima, hasta la Ceci. próxima. Hasta luego.